Antes que todo, y al nombre de Intal América Latina, quisiera darle las gracias a los compañeros aquí presentes, ya que realmente es un honor para mí poderlo entrevistarlos. Y bueno, presentar un poco América Latina. La América Latina es un grupo aquí que está en este edificio, un grupo de jóvenes que trata de hacer presente, de vehicular, de informar sobre la situación en América Latina. Y luego entonces nos toca aquí hablar del asunto del derecho a la salud y las luchas campesinas en Colombia. Entonces me voy a presentar a los invitados, empezando por Evelio Loaiza, que es médico cirujano, detenido en 2009 por rebelión y como falso positivo judicial y expreso político. Carlos García, licenciado en Ciencias Sociales y miembro de la Dirección Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia y de la Comisión para la Marcha Patriótica. Y Mauricio Torres aquí, médico salubrista representante para Colombia del Movimiento para la Salud de los Pueblos. Disculpa. Okay. Bueno, y entonces el tema que vamos a tocar hoy día es con asunto a Colombia, sabiendo que en Colombia existe un conflicto armado, social y político de hace más de 40 años, y el indicador más significativo de este conflicto es el creciente número de desplazados y refugiados. La persistencia de este conflicto no solo ha generado una situación muy grave de los derechos humanos, pero también se ha acentuado el nivel de desigualdad en Colombia. Sabiendo que el 65% de la población rural es pobre y Colombia es el tercer país con mayor desigualdad en Latinoamérica. Entonces ahora se toca preguntarse cuáles son los obstáculos que se imponen a esos que tratan de ofrecer una alternativa y que se fija son objetivos en temas de derecho a la salud y derechos sociales en Colombia. Quisiéramos entrevistar al compañero Carlos García respecto al derecho a la tierra en Colombia, que siempre ha sido considerado como uno de los principales factores del conflicto armado. ¿Cuál es la relación entre la tierra y la paz? Y enseguida, ¿cuáles son las propuestas de las comunidades campesinas en Colombia que hizo posible este movimiento popular? Y al respecto del Tratado de Libre Comercio, ¿es pertinente la cláusula de condicionalidad al tratado de carácter económico y comercial? Y por fin, ¿es el gobierno de Santos la expresión de un cambio? ¿Y cuál es la estrategia de los defensores de los derechos humanos, estando dado que a nivel internacional este gobierno presenta una imagen de manos limpias? Buenas tardes a todos y a todas. Presentarles un fraternal saludo de parte de la Junta Patriótica, de la Marcha Patriótica, movimiento político y social por la segunda y definitiva independencia. Tal vez presentar en un minuto qué ha sido la Marcha Patriótica. Okay. Precisamente el escenario y construcción de la Marcha Patriótica surge como una construcción colectiva del movimiento social y popular colombiano. La expresión de mayor participación y ante todo de mayor compromiso de sectores que vienen del movimiento campesino, indígena y afrodescendiente se da en los actos realizados el 21, 22 y 23 de abril, que es donde el 21 y 22, en desarrollo del Consejo Patriótico Nacional, que hizo las veces de instancia asamblearia y de congreso, el espacio deliberativo de las organizaciones, definió que Marcha Patriótica a partir de esa fecha se constituyera como movimiento político y social. Pero hay que decir que no fue solamente en desarrollo de esa discusión que Marcha Patriótica tiene una participación importante. Hay una serie de acciones y de participaciones anteriores que decimos que corresponden a todo un proceso de acumulación de la lucha social y popular en Colombia. El 20 de julio de 2010, precisamente, Marcha Patriótica tiene su primera manifestación pública
en lo que denominamos los actos conmemorativos del Bicentenario. El 20 de julio es una fiesta nacional, la fecha que conmemora la independencia de nuestro país, y es de las élites del poder político. Plantearon ese 20 de julio avanzar fundamentalmente en una fiesta común y corriente, negando efectivamente un proceso de construcción histórica y demás, contrariando elementos propios de lo que llamamos la memoria histórica de los pueblos. Y desde Marcha Patriótica planteamos la posibilidad de darle un sentido político e histórico a lo que significó ese bicentenario, fundamentalmente de recoger el ideario bolivariano, de avanzar en la necesidad de la integración de los pueblos, de la unidad y por supuesto de plantear nuevos referentes del quehacer de la política. Pero también se avanza en otros espacios muy importantes que de las organizaciones que integran Marcha Patriótica fueron siendo un proceso que le iba dando dinámica y proyección a esta iniciativa. Se realizó en Cali el Encuentro Nacional e Internacional por el Acuerdo Humanitario, que fue una propuesta que nace del movimiento estudiantil universitario, fundamentalmente de los compañeros de la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios, pero que logra tener un espacio de vínculo y de participación de casi el conjunto del movimiento estudiantil colombiano, y que es básicamente la génesis de las grandes movilizaciones que se realizaron en Colombia para rechazar la reforma de la Ley 30. La Ley 30 era la Ley de Educación Superior y que el señor Santos pretendía avanzar en un proceso de privatización de la educación superior a partir de esa reforma de la Ley 30. El movimiento estudiantil logra propinar una derrota al gobierno Santos y producto de las manifestaciones multitudinarias que en un periodo de más de un mes se logra tumbar esa reforma y el gobierno tiene que retirar ese proyecto. Posteriormente viene el acto, el Encuentro Nacional de Comunidades Indígenas, Campesinas y Afrodescendientes por la Tierra y la Paz de Colombia, que se realizó en Barranca Bermeja el pasado año, agosto de 2011, y que representó un hecho importantísimo. Fueron más de 30.000 personas que asistieron a Barranca Bermeja, un evento representativo. Hay que decir que por primera vez se logra unificar a todas las plataformas e iniciativas en Colombia que trabajan el tema de paz, no solamente del movimiento social y popular colombiano, sino también de expresiones de la lucha social como el Congreso de los Pueblos, pero también las iniciativas como Indepaz, Redepaz, Asamblea Permanente de la Sociedad Civil y muchas organizaciones que han hecho apuestas importantes a reivindicar el tema de la solución política al conflicto social armado que vive nuestro país. En ese encuentro de Barranca salen dos propuestas importantes. Una es el de avanzar en la conformación de un gran movimiento por la solución política al conflicto social armado. Y dos, la conformación de las constituyentes regionales por la paz. Que la esencia de esas iniciativas es la de que el pueblo, sus organizaciones, reivindiquen, y más que reivindicar, asuman acciones concretas y ante todo iniciativas en torno al tema de la paz. No solamente de la lógica pues, de las ONGs de derechos humanos o ONGs que trabajan en el tema de paz, sino ya de la raíz propia del movimiento social y popular, que son los que han vivido de manera directa la afectación del tema del conflicto en nuestro país. Y llegamos entonces al 21, 22 y 23 de abril, que ya el 23 fue la marcha multitudinaria que le dio ya nacimiento a Marcha Patriótica como movimiento político y social. Todos sabemos, compañeras y compañeros, que uno de los principales detonantes que le dieron origen al conflicto en Colombia tiene que ver con el tema de la concentración de la tierra. Y ese es un aspecto que de una u otra manera le ha dado origen a dicho conflicto. Desde 1964, incluso mucho antes, se empiezan a desarrollar acciones de resistencia del movimiento campesino y que en su momento solamente planteaban dos reivindicaciones: el derecho a la vida y el derecho a la tierra. Y en ese momento no hubo respuesta, como no la ha habido en ningún momento de la historia del país, a las reivindicaciones del pueblo colombiano. Y esa es la génesis incluso del surgimiento del movimiento insurgente. Las FARC nacen en 1964
a partir de una lucha de resistencia agraria, y que precisamente en desarrollo de ese debate frente al tema de la concentración de la tierra, pero también al desarrollo de una política de violencia generalizada, pues un destacamento de campesinos plantean una propuesta de conformación de un movimiento insurgente. Posteriormente, otras iniciativas también del movimiento insurgente plantean reivindicaciones en el tema de la tierra, el ELN, en su momento el Ejército de Liberación Nacional, en su momento el Ejército Popular de Liberación, y más que también desde expresiones del movimiento insurgente, desde las organizaciones campesinas y agrarias, desde el movimiento sindical colombiano. La organización que hoy tiene el mayor número de representación de sindicatos agrarios, la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO, que de una u otra manera juega un papel muy importante en el debate y la discusión frente a una propuesta de reforma agraria integral. Por eso desde Marcha Patriótica recogemos ese planteamiento de la necesidad de una reforma agraria integral, no solamente de la lógica de que se entregue la tierra a quien la trabaja, sino también del otorgamiento de plenas garantías para el campesinado en desarrollo de ese proceso productivo de entrega de insumos, pero también del proceso mismo de comercialización de los productos que de una u otra manera se puedan asumir en esa lógica de construcción del campesinado. Y allí, compañeros, hemos encontrado que el debate y ante toda la exigencia de una reforma agraria integral hoy cobra mayor vigencia frente a la gravedad del conflicto y a la degradación del mismo que se han ido presentando en nuestro país. Hoy, compañeros, encontramos que más de 8 millones de hectáreas, las mejores tierras de nuestro país, están en manos de narcotraficantes y paramilitares. Por eso la estrategia paramilitar, que hemos dicho es una estrategia de Estado, busca fundamentalmente, en la lógica de ese conflicto, expulsar a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Y esa expulsión de los territorios trae otro drama que hoy tenemos que decirlo de manera alarmante. Hoy Colombia prácticamente ocupa el primer lugar en el mundo con la cifra más alta de desplazamiento forzado, 5.200.000 compatriotas que viven en condición de desplazamiento interno. Y no estamos señalando a los compañeros, muchos de los que hoy nos acompañan, que han tenido que salir del país en calidad de refugiados políticos por efecto de la confrontación en nuestro país. Hace 6 meses era Sudán el que ocupaba el primer lugar en el mundo, un país africano. Hoy es Colombia. Y ese drama del desplazamiento forzado se corresponde en buena medida también a la discusión en torno al tema de la tenencia de la tierra. Si uno compara el mapa de Colombia, donde están ubicados los principales bloques paramilitares, que decimos no ha habido ninguna desmovilización, lo que se conoce con el nombre de la reingeniería paramilitar, lo que han hecho es sencillamente cambiarle el nombre y trasladarlos de un lugar a otro, pero las estructuras del paramilitarismo siguen intactas. Por eso el fracaso de la llamada Ley de Justicia y Paz, que pretendía por parte del señor Uribe establecer un marco de referencia supuestamente a reinserción del paramilitarismo, fue una farsa. Todos nos dimos cuenta en las famosas imágenes que mostraban de algunos grupos paramilitares desmovilizados, donde después se denunció que muchas de estas personas eran indigentes o personas desempleadas que las uniformaron y que las mostraron pues como grupos paramilitares. Pero la esencia de ese paramilitarismo es precisamente lo que llamamos en Colombia el matrimonio siniestro entre dirigentes de la clase política, empresarios, terratenientes y miembros de la fuerza pública. Y hoy está demostrado pues que ese vínculo de la clase política con el paramilitarismo es abiertamente estrecho. El nombre de la parapolítica que se conoce en Colombia pues tiene a más de 100 representantes o integrantes del Congreso de la República o miembros del Congreso en las cárceles precisamente por ese fenómeno de la parapolítica. Y no es porque entonces el sistema judicial en Colombia sea efectivo ahora que se tenga a un grupo de estas personas en la cárcel, sino que ha sido producto de la denuncia, producto precisamente de la solidaridad internacional que de diferentes países del mundo y Europa de manera permanente han prestado a nuestro país. Y en eso queremos reconocer, agradecer, valorar todos los esfuerzos que desde el exterior se hacen en la necesidad de visibilizar los diferentes problemas y dificultades que atraviesa nuestro país. Entonces, en esa lógica de lo que hoy se trae como escalonamiento del conflicto, la degradación de la guerra,
También encontramos situaciones muy complicadas. El tema fundamentalmente de los presos y presas políticas de Colombia, presos de conciencia, que hoy superan la cifra de 8.000 personas retenidas en las cárceles del país, cuyos derechos son violados, son de alguna manera vulnerados. El compañero va a explicar más en profundidad esa parte, pero que tiene que ver de alguna manera con el tema mismo del desarrollo y escalonamiento del conflicto en Colombia. Y Marcha Patriótica entonces se asume como un desarrollo de expresión de lo social y de lo popular. Esta es una emergencia muy importante que, hay que decirlo, hacía mucho rato no se daba en el país. Y queremos decir que no es un hecho casual el que el 23 de abril hayan marchado más de 100.000 personas por las principales calles de Bogotá. Es esa construcción colectiva, es ese acervo de la lucha, el movimiento campesino, indígena y afrodescendiente, que ya han entendido la necesidad, que la única posibilidad cierta de avanzar en las transformaciones políticas, sociales y económicas que requiere nuestro país es a través de la unidad y la movilización. Y el tema organizativo hoy juega un papel de primer orden, desde la lógica de lo que Marcha Patriótica ha logrado constituir, ha logrado de alguna manera dimensionar. Procesos en el Valle del Cauca, en el suroccidente colombiano, como el PUCSO, Proceso de Unidad Popular del suroccidente colombiano, que integra 3 departamentos, Cauca, Valle y Nariño. Procesos como el de la Cordosat, que es la Coordinación de Organizaciones Sociales y Populares del Caquetá, más de 300 organizaciones que conforman este proceso. Procesos como la Mesa de Organizaciones Sociales y Populares del Putumayo, donde precisamente ya fue desaparecido un compañero Henry Díaz, que era uno de los coordinadores de Marcha Patriótica en Putumayo, y que días previos a lo que fue el evento del 21, 22, 23 fue desaparecido. Procesos como el de la MUCAPOT, la Mesa de Unidad Campesina, Agraria y Popular, que integra 5 departamentos. Proceso como el del Foro del Nororiente, todas las luchas históricas del Catatumbo, del Magdalena Medio, el Foro del Atlántico. Es decir, estoy mencionando ya procesos de base organizados que de una manera son el soporte y la razón de ser de Marcha Patriótica. Por eso el gobierno no se esperaba de alguna manera esta respuesta, y para ellos la asumen como algo espontáneo. Bueno, alguien le dio por marchar y quiso salir ese día. O lo más grave, la señalización y la estigmatización a la marcha, donde el gobierno, pues, previo a la marcha planteaba de que estaba infiltrada por las FARC, que eso era una propuesta de la insurgencia para reencaucharse políticamente, y donde está demostrado, pues, que esa participación abierta del movimiento social colombiano, y fundamentalmente las expresiones de la lucha de lo rural, de la lucha del campo, pues hoy han tomado la palabra y han decidido manifestarse de manera abierta. Y el 23 de abril tuvimos una feliz coincidencia, porque fue el encuentro de la ciudad y el campo. Fue la expresión de la calle, de la barriada, del paro, de la movilización, con las tomas y con las jornadas de las luchas agrarias y campesinas en Colombia. Eso es lo que le ha dado fortaleza hoy a Marcha Patriótica, que hay una confluencia de luchas frente a lo que cada sector, desde su propia dinámica y experiencia, ha logrado proyectar. Entonces, en esa perspectiva, compañeros, queremos decir que hoy la propuesta de Marcha Patriótica ha logrado tener un espacio de reconocimiento, de simpatías, pero más que simpatías, de trabajo organizado, y hoy estamos en la preparación de una gran tarea, una acción unitaria de masas, que es el paro cívico nacional. Esa es una de las principales tareas que salieron en la declaración política de la Marcha Patriótica, y que la estamos trabajando con otros escenarios de lucha que, hay que decirlo, tenemos coincidencias y hemos ganado de alguna manera confianzas, como los compañeros del Congreso de los Pueblos, como los compañeros de la Minga Indígena, los compañeros de la Gran Coalición Democrática, del mismo Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, y hoy todos hacemos parte, junto con la marcha, de la Coordinación Nacional de Movimientos y Organizaciones Sociales y Políticas, que es un proceso nuevo, se constituye en febrero del año pasado, pero que hoy articula todas las plataformas de la lucha social en nuestro país, y que tiene como tarea fundamental, como propuesta de la marcha, avanzar en la preparación y desarrollo del paro cívico nacional. Y en ese contexto del surgimiento de la Marcha Patriótica, hay que decir que hay un elemento muy importante.
y es las propuestas de orden político. Es decir, Marcha Patriótica en el debate del 21 y 22 aprueba una plataforma política, lo cual es un hecho supremamente importante, porque entonces con ello rompemos aquella opinión estigmatizante de que era un hecho coyuntural, de que eso surgió pues por la espontaneidad de algunos sectores del movimiento social y popular, y esa propuesta política o esa plataforma de lucha es ese acumulado de lo que los indígenas, los afrodescendientes, los campesinos, el movimiento estudiantil, el movimiento de mujeres, los defensores de derechos humanos han venido construyendo como puntos de referencia en función de visibilizar sus problemas, pero también como marco de referencia frente a las exigencias y a las luchas que por muchos años se han venido dando en el país. Yo hay una plataforma de lucha de 9 puntos, no me voy a tener a explicarla, pero sí queríamos como señalar el punto inicial, primero que es como la referencia hoy del que va a ser de marcha, y es el tema de la solución política al conflicto social y armado. Y en esa perspectiva tenemos que decir, compañeros, que hoy quienes han vivido de manera directa el tema de la guerra, del conflicto en Colombia, hoy son actores de primer orden, las organizaciones sociales. Y en la perspectiva de lo que hoy se plantea como escenarios de paz y como voluntad política de las partes en conflicto, pues también tenemos que decir que desde el movimiento insurgente ha habido una voluntad concreta en términos de la búsqueda de la solución política. Por parte de las FARC, el haber liberado a los 10 últimos militares que tenía retenidos por efecto de la confrontación en el país, de declarar el cese al secuestro, del ELN, la carta que le envía el gobierno donde plantean la necesidad pues, de poner como puntos de discusión política de una posible negociación, o más que negociación, de restablecimiento de un proceso de diálogos en función de los problemas del pueblo. Cosa muy diferente del gobierno. El señor Santos dice que tiene la llave de la paz, se le ha convertido pues, en un discurso manido, y uno ve que muy por el contrario lo que hay es un proceso de agudización del conflicto, de escalonamiento de la guerra, pero también de degradación del mismo. Y la guerra hoy en Colombia se ha trasladado ya a un escenario de desigualdad, donde el principio de proporcionalidad frente a combatientes prácticamente en Colombia eso pasó ya a ser en segundo plano, y hoy entonces la guerra se desarrolla no en la confrontación que tradicionalmente entre dos bandos se desarrolla, la infantería, el enfrentamiento, ya el bombardeo indiscriminado, donde el avión no te mide si la bomba va a caer en un campamento o va a caer en una casa o va a caer en un resguardo indígena. Entonces, esa es la degradación de la guerra que ha traído hoy miles y miles de muertos en el país, y donde se ha planteado desde Marcha Patriótica la necesidad de avanzar en un espacio de superación de las causas que originaron el conflicto. Porque nosotros hemos dicho que el tema de la paz y de la solución política no es desde la lógica como el gobierno la quiere imponer, de la rendición o de la entrega del movimiento insurgente, o el cese de enfrentamientos. Para el gobierno hay paz si se dejan de echar tiros los actores en contienda. Para nosotros la paz tiene un contexto eminentemente político, y es la paz con justicia social, es decir, si se avanza en la superación de lo que mencionaba anteriormente, las causas que originaron la guerra en Colombia, y si avanza fundamentalmente en el restablecimiento de derechos básicos fundamentales, salud, vivienda, educación, empleo y recreación, pues podemos pensar en un escenario de paz. De lo contrario, si no se avanza en las transformaciones de lo político, lo social y lo económico, va a ser imposible. Entonces, esas son las construcciones que de las iniciativas, desde los aspectos propiamente hechos del programa o de la plataforma política de marcha, hemos venido planteando en este último periodo. La otra pregunta frente al tema del TLC, pues ya entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, está el debate frente al Tratado de Comercio con la Unión Europea y otros tratados que están en desarrollo con otros países de Europa y de América Latina. Y la esencia de esos tratados de libre comercio es, primero, ya lo explicaba el compañero, el impacto frente al tema de la salud, pero la esencia básica de esos tratados es el de establecer una competencia desleal de precios frente a lo que la cantidad de productos que van a ingresar por diferentes vías a Colombia, que lógicamente van a colocar en ruina la economía y la industria en el país, por lo que mencionaba, es la competencia leal de precios
Pero lo más grave de esto es que no está referido únicamente a los aspectos de orden económico, al impacto y la afectación, sino que lo asumimos como un nuevo proceso de redefinición de la política imperialista, de lo que hemos llamado, lo que permanentemente se ha dado en Colombia, la violación de la soberanía, de todo lo que es hoy en términos pues, del control y el dominio de nuestros recursos naturales y por supuesto de lo que Colombia representa para América Latina, su posición política, el único país de Sudamérica que tiene acceso a los dos mares y que es la puerta de entrada para el resto de Sudamérica, y por todo lo que ya conocemos en América Latina se viene asumiendo como procesos de lucha, de cambio, de transformación, y donde hoy lógicamente prácticamente los únicos países que se resisten a avanzar en los cambios de transformación en América Latina es Colombia y Chile. Por lo demás uno ve que hay un nuevo quehacer de las luchas a través de diferentes contextos. Lógicamente no todos los pueblos de América Latina los podemos ver desde la misma lógica, unos pues, se denominan procesos democráticos, otro ascenso del quehacer de la política del movimiento social y popular colombiano, otros con un carácter revolucionario, pero lo importante es que hay cambios importantes en América Latina, y por eso decimos que en la lógica de lo que Marcha Patriótica ha planteado como definición en relación con la segunda y definitiva independencia, pues más temprano que tarde tendremos que avanzar en esa concreción a partir de las experiencias de lucha de los pueblos de América Latina y por supuesto de las definiciones de construcción de un nuevo país. Y por último, la estrategia de Santos. Si es efectivamente como algunos quieren vender la idea que Santos es mejor que Uribe, porque entonces Santos no echa madrazos como Uribe, o no se enoja, no regaña a sus ministros, sino que es más diplomático, que es más decente para decir las cosas. Nosotros como Pablo no caemos en esos eufemismos, ni mucho menos en esa estrategia de querer mostrar pues que uno es mejor que el otro, porque aquí de lo que se trata es que ambos representan los intereses de un régimen político y ambos representan los intereses pues del gran capital, de las transnacionales y de la oligarquía colombiana. Y por supuesto Santos representa un mayor riesgo que Uribe, y en la lógica de todo lo que ha venido asumiendo como parte no solamente del proceso de cooptación que se viene dando en Colombia, el movimiento social y popular colombiano, un sector, el movimiento social y popular colombiano, sino también como pretende mostrarse ante la comunidad internacional, de ser pues la persona abierta al diálogo, a la concertación. Ustedes vieron lo que pasó en la Cumbre de las Américas en Cartagena, donde pretendió pues ser el componedor de los problemas pues de la región, y como decimos popularmente en Colombia, le salió el tiro por la culata, porque el hecho de que no hayan ido 3 jefes de Estado, el de Venezuela, Ecuador y Nicaragua, que se retire la presidenta argentina, el presidente de Bolivia, y de que no haya salido una declaración final de dicha cumbre, pues sencillamente la coloca como un fracaso. Y Santos lógicamente su apuesta en términos de figurante de la comunidad internacional pues como uno de los líderes pues de la región, pues sencillamente le tocó recular en ese sentido. Y por último, compañeros, pues decirles que en esa perspectiva de comparar, como algunos lo dicen, o ubicar Santos-Uribe, hoy tenemos una situación muy complicada en desarrollo de este nuevo debate del Congreso de la República. Ha iniciado un nuevo proceso legislativo en Colombia y hoy prácticamente viene la estocada final en términos pues de afectación de lo poco que quedan de derechos y conquistas del pueblo colombiano. Viene el debate y por supuesto la aprobación de una reforma pensional. Van a aumentar la edad de pensión y el monto de la cotización. El gobierno ya ha dicho que les van a igualar la edad de pensión de las mujeres y los hombres, que porque las mujeres en Colombia están viviendo más, es la tesis de ellos. Pero también van a aumentar el monto de la cotización. Viene una reforma laboral que efectivamente va a agudizar más en términos pues, de lo que ha sido las principales iniciativas del movimiento sindical y lo poco que queda como producto de la famosa Ley 50, que acabó pues con prácticamente el tema de la estabilidad laboral de los colombianos y de paso raponó una serie de conquistas de los trabajadores. Viene una reforma tributaria que es precisamente producto de lo que siempre llaman las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.
el cuento de que Colombia necesita blindarse frente a la crisis de la economía a nivel mundial. Entonces esa reforma tributaria va a implicar meterle la mano al bolsillo al pueblito, y por supuesto sabemos que esa plata va para el fortalecimiento de la guerra en nuestro país. Sumado pues al debate que hay frente al tema de la instalación de las 7 bases militares en nuestro país, norteamericanas en nuestro país, que aún eso no se ha descartado. Hay un debate en un sector del Congreso y lógicamente el movimiento social y popular de rechazo abierto a esas pretensiones de intromisión imperialista en nuestro país, y que sabemos que va detrás de eso, porque tampoco es de ahora que los gringos como que quieren meterse, hace rato están metidos, pero ahora lo que quieren es oficializar, institucionalizar ese tema ya de la presencia norteamericana. Y ya el señor Santos lo anunció, va a traer asesores militares, que el asesor no es el que está en el escritorio, sino que son mercenarios de guerra de Afganistán e Irak. Y los matones, asesinos que tienen, los van a llevar a Colombia, supuestamente para ayudar a resolver el conflicto que hay en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, compañeras y compañeros, con respecto a la pregunta de proceso UP, marcha y polo democrático, hay que decir que cada proceso le corresponde su surgimiento a un momento determinado de la situación política e histórica del país. La UP surge en el 84, producto de los acuerdos de la Uribe entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC. Y hay que decir que tampoco surge ese acuerdo o esa exigencia de avanzar en un espacio de conformación de una nueva propuesta política de manera espontánea. Antes del proceso de la Unión Patriótica hubo movilizaciones multitudinarias, fundamentalmente el movimiento campesino, y en algunas ciudades del país exigiendo una apertura democrática, abriendo los espacios para la participación de otros sectores diferentes a lo que tradicionalmente el Partido Liberal y Conservador. Hay más de 200 años de vida republicana en el país, de que se reparte el poder entre los dos partidos, y era una exigencia de dar la posibilidad de que otro escenario participara el quehacer de la política en Colombia. Y el surgimiento de la Unión Patriótica efectivamente logra concitar la participación de muchos sectores del pueblo colombiano y logra tener una representación muy importante. En el Congreso de la República se eligen creo que 15 senadores, un buen número de representantes a la Cámara, 300 y pico alcaldes y más de 1000 concejales. Es decir, la UP se estaba convirtiendo realmente en una alternativa de poder popular. El llegar a tener las 4 alcaldías del eje bananero, que efectivamente evidenció que en el quehacer de la política, la izquierda, los sectores del movimiento social y popular pueden actuar en política, y no era el discurso contestatario, sino las propuestas de construcción de un nuevo referente de qué hacer en Colombia. Y lógicamente la respuesta del gobierno, lo que conocemos pues el genocidio de la Unión Patriótica, más de 4.500 dirigentes asesinados y activistas de la UP, y donde pues se evidenció la falta de garantías y por supuesto lo que hemos llamado en el marco de la política de terrorismo de Estado, toda esa campaña de persecución, de estigmatización y de señalamiento a una nueva propuesta política. En su momento se dijo que la UP, claro, ahí fue producto de un acuerdo de paz inicialmente, que el movimiento insurgente plantea la necesidad de actuar en política, y después la Unión Patriótica logra desarrollarse por su propia dinámica. Es decir, se rompe en ese momento la tregua con el gobierno, pero sin embargo la UP continuó su trabajo. Ahí lógicamente el criterio de que, o el concepto de que era la insurgencia la que decía qué se hace y qué no se hace, quedó revaluado, porque la UP logró enraizarse, y su construcción fue esa, fue producto de las luchas agrarias, indígenas y fundamentalmente de sectores de las ciudades. Y ese martirologio de la Unión Patriótica lógicamente llevó a situaciones muy complicadas en términos de exigencia de plenas garantías para el libre ejercicio de la oposición en el país, que sabemos que no nos la va a dar este gobierno. La oligarquía colombiana es de las más sanguinarias y criminales de América Latina, de las más reaccionarias, y lógicamente hoy frente al desarrollo de Marcha Patriótica es un tema que la gente lo ha venido planteando. La gente nos pregunta entonces, ya una semana antes de la marcha han desaparecido 2 compañeros. Se asesinan al compañero Mau Enrique, que es compañero del equipo de escoltas
trabajó con el compañero Carlos Lozano, que hoy es miembro de la Junta Patriótica Nacional y fue asesinado, y estaba acompañando a un compañero de Derechos Humanos y de ANTAS. Y toda la estigmatización que se ha venido presentando, es decir, el tema, es que mire, antes de la marcha, de los actos del 21, 22 y 23, en muchas regiones del país, el ejército y la policía, frente a los avisos que publicitaban y convocaban a participar en la marcha, lo rompieron, los desprendieron de sus sitios. Muchos compañeros fueron detenidos por el solo hecho de llevar la propaganda de la marcha patriótica. Entonces, sobre eso, compañeros, queremos decir, efectivamente es una situación que preocupa, pero también se convierte en un chantaje. Cuando nos dicen que es que le va a pasar lo mismo a la Unión Patriótica, lo van a matar. Entonces no vamos a caer en el chantaje, porque lo que se busca es precisamente generar miedo, temor en la población o en aquellos sectores que hoy ven en la marcha un nuevo escenario el que hacer de la política. Y el pueblo tendrá que hacer gala de sus propias expresiones de movilización, de lucha, ante toda resistencia. Hemos dicho desde marcha, frente a otro hecho que se presente, el pueblo y sus organizaciones se van a movilizar por cualquier vía: la marcha, el bloqueo, la toma, las expresiones propias del movimiento popular y social en Colombia. Pero también hay que decir, vamos a seguir insistiendo en el escenario internacional, recabar la solidaridad, el acompañamiento a través de la denuncia frente a cada hecho que se presente, la denuncia inmediata. En eso sabemos que hemos encontrado y vamos a seguir encontrando ahí con las organizaciones. Aquí desde Italia hemos reconocido también ese esfuerzo que se ha venido haciendo en varias regiones del país, desde otras organizaciones de Europa que también han sido solidarias y que han hecho una apuesta muy importante en el tema de visibilizar la problemática de derechos humanos en nuestro país. Y también surgió una propuesta muy importante. En esta gira, ante todo lo que estamos haciendo es socializar Marcha Patriótica. Posteriormente va a venir otra gira con ya un grupo más amplio de compañeros para lograr tener un cubrimiento, ojalá de toda Europa, y donde ya vamos a llegar a esa gira ya es avanzar en las propuestas de orden organizativo. Vamos a mejorar Marcha Patriótica en Europa, los comités patrióticos, a desarrollar los cabildos, que son los espacios pues de debate y de pelea de Marcha Patriótica, y donde lógicamente pues estamos seguros, aquí ya se ha avanzado en una propuesta muy importante de darle dinámica y desarrollo a Marcha. Vamos a ampliarla a nivel internacional y esa es un poco la idea de lo que estamos construyendo. Pero en ese recorrido ya hemos recogido propuestas, por ejemplo, de conformar las brigadas internacionalistas de solidaridad, apoyo y acompañamiento a la Marcha Patriótica. Esa es una figura que ha funcionado en Colombia con defensores de derechos humanos y sindicalistas. Entonces van compañeros de organizaciones internacionales de derechos humanos, organizaciones políticas, y acompañan a los dirigentes o a los activistas. Aparentemente una propuesta ahí como, pues, que no tiene sentido, pero créanlo que es importante. Cualquier iniciativa, cualquier propuesta que se plantee en desarrollo pues, de blindar y de proteger a la Marcha Patriótica, tenemos que asumir y tenemos que recurrir. Y hoy, precisamente frente a lo que está pasando en Colombia, que en este momento es una situación muy complicada, donde aparentemente o aparentemente no, se hace un atentado a uno de los ministros pues que se llamó en su momento estrella, el señor Uribe Vélez, lo más reaccionario y fascista que hay en Colombia, el señor Londoño, y quisieron indigarle ese atentado a la insurgencia, pero hoy al mismo establecimiento están diciendo que el modus operandi del atentado obedece a estructuras del paramilitarismo a la ultraderecha en Colombia. Y no es gratuito, es generar condiciones para golpear y justificar efectivamente posibles acciones contra la Marcha Patriótica. Entonces nosotros, compañeros, sobre esa pregunta decimos, vamos en función del acervo, de la construcción, de lo que el pueblo ha logrado construir para sí mismo y de su capacidad de lucha y de resistencia. Frente al pueblo democrático, nosotros, compañeros, somos absolutamente responsables y ante todo respetuosos frente a los debates internos que se puedan dar en las organizaciones. Ante el polo democrático hoy está atravesando una situación complicada, difícil, en relación con lo que es su participación, su última participación electoral. Pero hemos dicho que independientemente de esas discusiones internas que ellos den, desde Marcha Patriótica hemos planteado un escenario de coordinar actividades y ante todo avanzar en un proceso de unidad de acción. En este caso, a través de la movilización, hemos propuesto al polo, trabajemos en la lógica de una agenda nacional de movilización. Metámonos en el tema de preparar el paro cívico.
acompañemos las diferentes acciones de lucha que se están dando en diferentes regiones del país. Y bueno, creemos que esa propuesta se tiene que definir y se tiene que concretar. Y no es la lógica que es también, estamos seguros que viene de sectores reaccionarios del país, cuando dicen que es que Marcha Patriótica le va a disputar al escenario electoral al Polo Democrático. Nosotros somos claros, en Marcha Patriótica hemos dicho, por ahora no hay ningún interés en participar en el tema electoral. El momento lo dirá, si más adelante hay condiciones para ello, no, pero ahora, compañeros, la tarea es visibilizar la lucha social, visibilizar la construcción del movimiento campesino, indígena y afrodescendiente. Porque es que cuando se mete el tema de lo electoral, y hoy en Marcha Patriótica la construcción ha sido fundamentalmente procesos de base, muchos de ellos no han tenido participación electoral, y lo electoral genera de alguna manera prevención por las experiencias equivocadas o los errores que se pueden haber cometido en el pasado. Entonces ese tema, compañeros, hemos preferido no colocarlo como punto de debate, sino ante todo avanzar en lo que nos toca y nos corresponde, avanzar en el tema de organizar a la gente para la pelea, para la movilización, y bueno, de seguir juntando procesos e iniciativas de la lucha social y popular en Colombia. Y hoy con el Polo Democrático hay que decirlo, tenemos coincidencias. El ideario del Polo, el ideario de unidad del Polo Democrático, si lo revisamos, recoge elementos casi que similares a lo que construyó Marcha Patriótica como plataforma política. Con los compañeros del Congreso de los Pueblos tenemos muchas coincidencias. Incluso le soltamos una primicia. Con compañeros del Congreso de los Pueblos hemos llegado a un acuerdo, Marcha Congreso. Vamos a trabajar un llamamiento conjunto por la paz de Colombia, la solución política. Y vamos a plantear conjuntamente Marcha y Congreso la realización de un encuentro nacional e internacional por la paz de Colombia. Y ahí un poco la pregunta que hacía la compañera del encuentro de Lausanne, Suiza. Ese es un encuentro muy importante. Nosotros hemos dicho que cualquier acción, cualquier iniciativa que se trabaje en favor de la paz, bienvenida. No vamos a poner a pensar ahí el debate, pues es que entonces ¿quién convocó? No, eso ya es parte del pasado. Hemos ganado confianzas y creemos que en esa construcción, en ese reclamo, en esa exigencia del pueblo colombiano frente a la necesidad de la paz, todas esas iniciativas son bienvenidas. La conclusión es que se sale